Listo. Ahí está. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos, a todes. Estamos en un conversatorio nuevo de nuestra diplomatura, Primeras Infancias, Contribuciones a una Pedagogía Crítica. Bueno, es un día particular, hoy es 17 de agosto, es el aniversario de la muerte de San Martín. También fue un día convulsionado porque quienes estuvieron en el centro habrán visto, o por la tele, que hubo una concentración importante en la 9 de julio, que convocó la CGT, que UTE también formó parte, en contra de los formadores de precios, así que eso también da cuenta del contexto en el que estamos. Y bueno, en cuanto a la actividad de hoy, contamos con una invitada muy especial, es la profesora María Carolina Zapiola. Ella va a estar conversando con nosotras sobre el siguiente tema: infancias argentinas, aportes de la historia y de las ciencias sociales para repensar las experiencias de cuidado y de educación. Bueno, la presento un poquito. Ella, bueno, es una responsabilidad grande porque presentarla, porque tiene un desarrollo académico muy abarcativo. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, es profesora adjunta e investigadora del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional General Sarmiento, es miembro fundadora de la Red de Estudios de Historia de las Infancias de América Latina, REIAL. Actualmente investiga sobre la historia sociocultural de la literatura infantil, de los consumos culturales infantiles y del trabajo infantil. Y hay un dato muy relevante para nosotras, que es que está dirigiendo una diplomatura que se llama Formación para el Cuidado y Educación de la Primera Infancia en los Centros de Desarrollo Infantil, los CDI. Y esta diplomatura se dicta entre la Universidad Nacional General Sarmiento y la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y bueno, como verán, estudió mucho y estudia e investiga sobre la historia de la infancia en la Argentina, publicó muchos artículos, tienen publicaciones nacionales, internacionales, y entre ellas la serie de cuadernillos Atención Integral de la Primera Infancia, Saberes y Prácticas, del 2016, que forma parte de nuestra bibliografía, ¿no? En estos cuadernillos nosotros siempre hacemos un recorte cuando los usamos para que lean, pero también están siempre completos en la bibliografía ampliatoria. Ahí los pueden encontrar completos y son muy interesantes el apartado final que todos tienen, porque ahí figuran testimonios de las trabajadoras de los CDI relacionados con la temática que se aborda en el cuadernillo, y también tienen un apartado con una relación con la literatura y el cine y el tema abordado. Así que está buenísimo para que los miren. Y con estos temas, la idea de hoy es, con esta presentación, es pedirle, charlar con ella, para ir recuperando algunos temas que ya estuvimos charlando en relación a las infancias, y que van a ser de puente para el próximo seminario que va a empezar, el seminario 4, que habla sobre nuestras prácticas. Y para pensar en nuestras prácticas, conviene también pensar qué enfoques en las políticas públicas hacia las infancias están habiendo, situarnos en esos debates, en el contexto general de las políticas públicas o de las políticas sociales, ¿no? Más abarcativas, no solo las de educación, que atañen a la niñez. Entonces, bueno, un poco qué implica, qué cambios implican el enfoque de derechos que, digamos, que actualmente está en curso en relación a las políticas sobre las niñeces. Por lo tanto, bueno, y eso va
cómo repercuten nuestras prácticas, ¿no? Así que un poco en eso nos vamos a ir metiendo, y es para lo cual queríamos convocarla a Carolina. Así que bueno, el tema: infancias argentinas, aportes de la historia y de las ciencias sociales para repensar las experiencias de cuidado y educación. Y bueno, le paso la palabra a la profe. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Está bien? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que somos todos, todas, ¿no? Por lo que veo. Yo les pido a las chicas que están cursando, si está en sus posibilidades técnicas, prender las cámaras para vernos las caras, aunque sea a la distancia, sería genial, ¿no? Muchas gracias, pues si no una siente que está como hablando con una pantalla prácticamente, así que muchas gracias. Bueno, primero, ante todo quisiera agradecer a Sonia Laborde y a Inés Tropea por la convocatoria. Realmente tenemos una historia de trabajo compartido con UTE, creo que desde 2015, 16, por ahí, Sonia seguramente e Inés podrán precisar un poco mejor, pero bueno, siempre es muy agradable, muy enriquecedor trabajar juntas. No me presento porque ya Inés me presenta, agradezco Inés esa presentación tan extensa y detallada. Soy historiadora, soy investigadora, soy docente, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y efectivamente, si bien me dedico a la investigación, digamos, me interesan mucho estos espacios donde, ¿no?, la investigación y esos conocimientos que vamos generando se pueden combinar con las intervenciones, ¿no? Inés recién hablaba de las políticas públicas y sociales en su sentido más amplio, que en este caso son las educativas, pero realmente hacer estos espacios me parecen fundamentales para hacer esa conexión, ¿no?, entre nuestros desarrollos teóricos que todas tenemos y las prácticas que también tenemos, en su caso, al ser todas docentes. También me pone muy contenta compartir este espacio porque veo que en cada convocatoria, en cada oferta de calidad, como es esta diplomatura, ¿no?, aparecen siempre numerosas docentes que se inscriben, que se interesan, ¿no?, para completar su formación. Siempre, ¿no?, uno va completando su formación, profundizar, complejizar los conocimientos teóricos, repensar las prácticas, y es algo que realmente celebro y subrayo, ¿no?, cuando nos encontramos con tantos discursos a veces estigmatizantes de los docentes, de las docentes. Realmente uno ve como después de estar muchas horas en las salas, en el caso de ustedes, en las aulas, bueno, después de las 6 de la tarde, reunirse, seguir cursando, seguir estudiando, siempre es muy alentador verlo. Bueno, cuando empecé a armar esta charla, la verdad es que, bueno, Inés me compartió el programa de la diplomatura, y yo me sentí muy a gusto viendo, muy cómoda, ¿no?, en el sentido del contenido del programa. Hay cuestiones que manejo más, otras que conozco mucho menos, por supuesto, y con el título, porque todo está construido en torno a la noción de una pedagogía crítica, ¿verdad? El título no es algo casual, en una propuesta formativa, y se ve que estructura realmente el programa. Porque claro, yo lo vi y dije, bueno, claro, porque cómo pensar, construir espacios de enseñanza y aprendizaje que sean democráticos, enriquecedores, desafiantes y amorosos, ¿no?, si no partimos de una mirada crítica de lo que entendemos por infancia o por niñez. Para esto forzosamente hay que desnaturalizar la categoría infancia. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo voy a ir conectando con algunas cosas que ustedes fueron viendo. Quizás al principio voy a hablar más yo, después vamos a empezar a dialogar todo lo que podamos, ¿no? Evidentemente, en cada sociedad existen niños y niñas o seres de corta edad que por una serie de motivos se distinguen, se diferencian de los adultos. Pero las definiciones sociales de qué es un niño o una niña, ¿no?, cómo debe ser, cómo tiene que comportarse, qué puede hacer, qué le está vedado, qué tipo de cuidados deben dispensarle los adultos y el Estado, y qué sucede cuando no lo hacen, son todas cuestiones que se definen culturalmente, socialmente, históricamente, y que varían en distintos contextos sociales e históricos, entonces. Y
Y esas representaciones, esos discursos sobre la infancia, esas imágenes y las experiencias infantiles, ¿no? Están realmente atravesadas y formateadas por distintas dimensiones de lo social, ¿no? Como la clase social a la que pertenece el niño o niña, el género con el cual se lo o la identifica o se identifica, ¿no? Su condición, su adscripción étnica y racial, su pertenencia religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo ser un niño o una niña que vive en el campo o en la ciudad, ser educado en una comunidad laica o religiosa, vivir en un barrio con acceso a viviendas confortables, servicios sanitarios, educativos, recreativos, o en uno que carecen, ¿no?, de la mayor parte de esos servicios o son deficientes, tener acceso o no tenerlo a las nuevas tecnologías, vivir en relación con la naturaleza o no. No, bueno, evidentemente esta lista podríamos hacerla larguísima, no hace falta, creo que es bastante evidente por dónde estoy yendo. Entonces, como ustedes ya han discutido en la primera mitad de esta diplomatura, la infancia no puede definirse en términos biológicos o etarios estrictos, o de aplicación universal, como hacía la pediatría hace mucho tiempo, no sé, o la pedagogía hace un montón. Un niño es un ser de 0 a 12 años, y adentro de eso, después voy a meter un poco más, ¿no? Se delimitaba una cantidad de etapas. La verdad es que en cada comunidad eso varía bastante. Entonces, las palabras infancia y niñez no son descriptores de una supuesta realidad biológica o natural, sino categorías construidas histórica y culturalmente. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, en las sociedades modernas, lo que los investigadores, los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los expertos en educación fueron analizando qué sucedía, es que se tendieron a generar dos operaciones. Por un lado, históricamente, o por lo menos en el largo siglo XX, se invisibilizaron las diversidades y las desigualdades que atravesaron las infancias, ¿no? Ahora vamos a ir a ver cómo se definieron ciertos modelos de lo que es ser niño o niña, cierta normalidad, ciertas representaciones hegemónicas, y todo lo demás no existe, ¿no? Si yo me quedo como atado a todo ese modelo. Yo dije diversidades y desigualdades, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Las diversidades refieren más a las diversidades culturales, si quieren, y las desigualdades, ¿no?, socioeconómicas, entre otras muchísimas, son algo bien distinto. Pero digo, esas diversidades y desigualdades quedaban opacadas por una definición única, normativa, hegemónica de la infancia, a la que ahora vamos a ir. O otro tipo de operación que también ha impedido por mucho tiempo conocer, respetar, pensar las diversidades y desigualdades de las infancias, es que lo que se hacía era interpretar las diversidades y desigualdades, describirlas, organizarlas, interpretarlas, desde los discursos científicos, pedagógicos, políticos, en función de una contraposición entre lo normal y lo anormal, patológico, desviado, o sea, que vean niños y niñas normales, y todo lo que no entraba en la definición hegemónica quedaba por fuera y era considerado anormal, desviado, patológico. Este paradigma conceptual construido por adultos, en el que por mucho tiempo quedaron atrapados en las infancias argentinas, igual las infancias en términos generales, tuvo su momento fundacional aproximadamente entre 1880 y 1820, es decir, hace unos 140 o 120 años más o menos. Y fíjense, ahora cuando avancemos todavía más, cómo todavía sigue habiendo muchos ecos, muchas reverberaciones, mucha persistencia de ciertas ideas en relación a la infancia, ¿no? Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se construyeron en América Latina, y algo parecido había pasado hace muy poquito en Europa también, en Estados Unidos,
los países tales como los conocemos ahora, ¿no? Con sus nombres y fronteras parecidos a los actuales, con gobiernos centralizados que controlaban el conjunto del territorio definido como nacional, con la invención de una identidad y una historia nacional. No son los estados nacionales, eso se inventa a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y en ese marco, las élites o los sectores dirigentes, como ustedes quieran llamarlos, es decir, aquellos que acumulan, ¿no?, el mayor caudal de poder político, de capital intelectual, empezaron a considerar a los niños y a las niñas como el sector etario, como el grupo de edad más trascendente para la construcción de estas naciones que se estaban inventando. ¿Alguna de las que está presente tiene alguna idea de por qué eran tan importantes esos niños y niñas? ¿Por qué se empieza a poner el foco en las niñas y niños? ¿Tienen ganas alguna de intervenir, de comentar? ¿Qué les parece que para un Estado moderno puede tener de importante la infancia? ¿Será la base de qué? También las leemos en el chat, chicas. También las podemos, sí, yo Claro. no estoy llegando a eso porque es como No, que porque si no, algunas sabemos claro, que se les complica y demás, y se cualquier les cosa también se pueden les decir. complica el tema de poder conectarse al micrófono. ¿Entiendes? Claro, sepan que pueden contar con una instancia de chat. Y acuérdense que esto también es una clase, ¿no?, que estamos conversando, más bien un conversatorio que una clase, ¿no? Estamos conversando, estamos por ahí sacando las ideas que traemos más allá de las lecturas, de muchas cosas que nos fueron formando, lecturas en otros lugares, no solo en esta diplomatura. Entonces, bueno, por ahora avanzo entonces. Estos niños y niñas iban a ser los futuros ciudadanos de las naciones, de los estados, los futuros trabajadores. A ver, acá tenemos a Eugenia. Esperen que se me... Leo, ¿querés? Sí, por favor. Dale. Sí, dale. Quizás porque a través, dice Eugenia, quizás porque a través de la infancia se podían construir sentidos en distintos ámbitos, por ejemplo, la escuela. Perfecto, entonces ahora enseguida va a aparecer la escuela, efectivamente, ¿no? Y sobre todo el sentido de lo que es una nación, ¿no? Entre otras cosas, estos niños y niñas iban a ser los futuros trabajadores de la nación, por un lado, pensando en varones sobre todo, y las madres que iban, y las nenas que iban a ser madres, ¿no? Las madres del futuro. Trabajadores honrados y madres sanas, entre otras cosas. Y, como vamos a ver también en la escuela, van a ser los depositarios, aquellos a los que se les enseñara por primera vez, ¿no?, el amor a la patria, a la nación, ¿no? Entonces, yo les hablé de un nuevo interés por la infancia, ¿no? El Estado colonial, digamos, el Estado criollo del siglo XIX, los gobiernos criollos, el Estado colonial, siempre había tenido algún interés en la infancia, pero no tiene nada que ver con este interés moderno, donde la infancia pasa a ser algo absolutamente central en términos políticos, ideológicos, del discurso, de las intervenciones, etc. ¿Cómo se materializa este nuevo interés? Por ejemplo, de esta época data lo que los contemporáneos llamaban la salud de la raza, porque la raza también es un concepto que aparece a fines del siglo XIX y cobra mucha fuerza, lamentablemente, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, esta salud de la raza, es decir, de todos los habitantes de las nuevas naciones, ¿no?, las élites querían que los países, especialmente los países como Argentina, que tenían muy poca tasa de población en relación al territorio, ¿no?, tuvieran muchos habitantes, habitantes sanos, habitantes fuertes. Entonces, la salud de la raza estaba muy ligada a la salud de los niños y niñas. Era necesario garantizar, ahora desde el Estado, que los niños y niñas nacieran, ¿no?, sobrevivieran y crecieran sanos. Hasta ese momento, la gran parte de los embarazos no prosperaba, gran parte de los niños morían en los primeros meses de vida, entre el nacimiento y el primer año de edad, y en los primeros 5 años de vida, ¿no?, hasta el avance de la pediatría y más adelante, ¿no?, el descubrimiento de las vacunaciones, la penicilina, ¿no?, los partos asistidos en los hospitales, hasta todo eso, las tasas de muerte de los recién nacidos eran muy altas y de los niños pequeños.
especialmente por enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Entonces, es muy importante para las nuevas élites garantizar que eso no suceda para que la población pueda crecer y ser sana. Había un objetivo político y demográfico, ¿no? Hacía falta una población para la nación que se estaba creando, que cuando creciera pudiera defender a la nación en términos militares, ¿no? De enemigos que en ese momento eran imaginariamente importantes, como Chile, por ejemplo, y que trabajaran también cuando fueran adultos, que dieran sustento productivo a la nación. Entonces, justo en este momento, muchos procesos se van entrelazando. Es el momento en el cual distintas disciplinas científicas estaban cristalizando, entre ellas la pediatría y la puericultura. En este momento, la pediatría se desarrolla como una rama diferenciada de la medicina, porque hasta entonces a los niños y a las niñas se los trataba como adultos en miniatura. La pediatría postula que digamos, los niños y las niñas son algo distinto a los adultos, ¿no? En términos de, por ahí, cómo experimentan las enfermedades, qué enfermedades son más recurrentes, cómo hay que tratarlas, ¿no? Estar en el momento de desarrollo, etcétera, etcétera. Y la puericultura, ¿no? Esta rama asistencial de la pediatría y de la obstetricia, que tiene que ver con, bueno, supervisar la llegada al mundo, el crecimiento de los bebés y los niños cuando son muy pequeños. En un contexto donde primaba un cientificismo positivista, ¿no? La pediatría va a tener un rol muy importante en el establecimiento de una concepción biologicista de la infancia, ¿no? De la idea de que la infancia es una categoría biológica y universal, que es lo que estamos tratando de construir nosotras acá. Es decir, que existen distintos estadios evolutivos, ¿no? Los bebés nacen y todos ellos pasan por una serie de etapas que son identificables, no sé, entre el nacimiento y tal semana de vida, bueno, los primeros días se cae el cordón. En el primer año, más o menos cuando tienen un año empiezan a pararse y a caminar. Los dientes salen en tal momento se deben destetar. Bueno, todas esas cosas los niños y niñas, los bebés en este caso, las tenían que hacer en plazos determinados y según lo que los pediatras consideraban que era una evolución normal, para ser justamente englobados dentro de los bebés normales o los niños pequeños normales. Vieron que tiene una cierta utilidad, pero todavía cuando vamos al pediatra, ¿no? Muchas veces está el pediatra cogiendo dónde va el niño la niña o el niño de uno de los percentiles, ¿no? De peso, de talla, bueno, todo eso se inventa en esta época, uno puede decir, tiene ciertos aspectos positivos, pero a veces tanto no, ¿no? Porque no todo el mundo encaja en los percentiles y no por ello deja de ser normal, ¿verdad? No todos los nenes ni nenas, ¿no? Ustedes, bueno, son expertas en esto. Caminan en el mismo momento, hablan en el mismo momento, hacen las mismas cosas, y no por eso dejan de ser niños y niñas en pleno proceso de desarrollo. Entonces, la crianza, por ejemplo, ¿no? la llegada de los niños y niñas al mundo, ¿no? El momento, el embarazo, el parto, el amamantamiento, la crianza de estos bebés y de los niños en las distintas edades, la salud infantil, que hasta ese momento habían estado básicamente en manos de las familias y especialmente de las mujeres de distintas generaciones y edades, pasaron a ser un asunto de interés principal de los estados, o sea, de los profesionales varones. Acá, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, hay una expropiación del saber femenino, ¿no? Si lo quieren pensar de esa manera, ¿no? Y los varones, especialmente los pediatras, ¿no? Empiezan a enseñarles a las mamás y a las abuelas lo que está bien, lo que está mal. Y hay muchas tensiones igual, el interés estatal por la salud infantil
se verifica en la creación de dispensarios de salud, que serían algo parecido a las salitas que hay ahora, ¿no? Las de cuidados, hospitales, programas de vacunación, por supuesto, gratuitos, saneamiento de las ciudades a través del establecimiento de redes cloacales, agua potable. Pero digo, todo esto genera muchas tensiones. En un primer momento, por ejemplo, las mamás se resistían mucho a las vacunas, supongamos, a la población en general, o había muchas disputas, como ahora a veces también podemos ver, ¿no? Muchas veces el pediatra dice una cosa y uno o una piensa otra, y en el medio de alguna suerte de negociación. Entonces, hace un rato Eugenia habló de la escuela. La trascendencia de la infancia para la nación implicó también una profunda preocupación por la instrucción de los futuros ciudadanos, ¿no? Por la educación de estos niños y niñas que iban a ser los hombres y mujeres argentinos del futuro, los ciudadanos del futuro. Esto condujo a lo que ustedes ya conocen, que es la sanción de la Ley de Educación Común en 1884, que estableció primero en la capital federal y en los territorios nacionales, y más adelante las distintas provincias empezaron a sancionar sus propias leyes, la enseñanza primaria obligatoria, laica, para los niños y niñas de 6 a 14 años. Y esto fue la base para la creación de un sistema público de instrucción centrado en la escuela primaria en ese momento. Juana Manso, Sara Eccleston ya estaban o ya venían fundando jardines de infantes, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Pero la obligatoriedad del nivel inicial del preescolar hubo que esperar decenas y decenas y decenas y decenas de años, y recién vamos por la obligatoriedad de la sala de 4, aunque cuesta tanto muchas veces encontrar salas de 4 para que todos los niños y niñas puedan ir al jardín en Argentina, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Qué empieza a pasar justo cuando se sancionan estas leyes? ¿Qué contexto, no? Es un contexto de migración masiva en Argentina, ¿no? Empiezan a llegar millones de personas, ¿no? En algunas décadas, millones, muchos se vuelven, pero muchísimos se quedan. Principalmente, como ustedes saben, italianos y españoles, y personas procedentes de otras zonas pobres de Europa y Asia, ¿no? Judíos, turcos, digamos, húngaros, alemanes, lo que sea, pero en general los más pobres. Las élites argentinas, con Domingo Faustino Sarmiento a la cabeza, venían soñando desde hacía muchas décadas, desde hacía muchos años, que Argentina se poblara de inmigrantes. Ellos imaginaban ingleses, franceses, alemanes, todos alfabetizados, con recursos económicos, ¿no? Sarmiento tiene esta idea del farmer, ¿no? Ese propietario agrícola de clase media, que participa de la cultura alfabetizada, que participa del mercado. Bueno, nada de eso pasó, ¿no? Llegan los más pobres. Entonces, las élites se espantan. Al final de su vida, Sarmiento realmente estaba como espantado del proceso que había instado y estimulado tanto, ¿no? Piensan muchos de los miembros de las élites que han llegado bárbaros, ¿no? Bárbaros, personas incultas que traen un montón de problemas sanitarios, que tienen un montón de ideas políticas, ¿no? El anarquismo, el socialismo, un montón de cosas que acá no se quieren conocer. Entonces, las élites se ven con que llegan esos bárbaros ignorantes, y al mismo tiempo que hay en Argentina, desde el punto de vista de las élites, también indios y gauchos que también consideran totalmente inapropiados para habitar la nación, ¿no? De hecho, desde ese momento, la pertenencia indígena de parte de la población argentina se invisibiliza, ¿no? Y se da un proceso de creación de una nación supuestamente blanca. Acá no hay indios, acá no hay negros, ¿no? Los negros todos murieron en la guerra del Paraguay, los indígenas todos murieron en las campañas del desierto, y somos todos blancos. Entonces, bueno, eso empieza a primar, digo, para
lo que ahora voy a eso, no vuelvo a eso, pero quiero decir, las élites están espantadas y piensan, bueno, la educación de los niños y niñas de la patria no se puede dejar en manos ni de estos inmigrantes ignorantes, y menos de los gauchos o de quien fuere. Por lo tanto, la escuela pública es imprescindible para crear esa ciudadanía que se está buscando, ¿no? Hay mucho de eso detrás de la fundación. Entonces, lo que fuimos diciendo para ir uniendo, redondear este punto, es que en ámbitos como la salud y la educación, entre otros, los educadores, que en ese momento les gustaba mucho llamarse a sí mismos educacionistas, ¿no? Los educadores o pedagogos, los pediatras, los médicos, los legisladores, los criminólogos, los gobernantes, produjeron múltiples y variados discursos, leyes, proyectos, instituciones, es decir, muchas políticas públicas a través de los cuales fueron delineando qué es un niño normal y qué es una niña normal, qué era la infancia o la niñez normal. Y ahora sí yo les pregunto, a ver si tienen algunas ganas de participar, en el pasado, en el siglo XX, hasta hace poco, ¿qué se entendía por un niño o una niña normal? ¿Qué tenía que hacer ese niño o niña? ¿Dónde tenía que vivir? ¿Qué se les ocurre que puede estar? ¿Qué elemento podemos meter en esa lista de la normalidad imaginada por las élites de principios del siglo XX, que va a recorrer, uno diría, casi hasta principios del siglo XXI? Vamos, vamos así. Se escuchan otras voces. Vamos, vamos. Ahí lo prendí, ahí se me escucha. Sí, hola, Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con respecto a lo que estabas hablando de esto de ser niño y ser niña, yo lo asocio mucho a los estereotipos de género. Cómo debía comportarse, por ejemplo, una niña, esto de la postura, de, bueno, estate bien sentada, todo como que siempre la niña fue vista como como más tranquila, entre comillas, ¿no? Que las nenas son más tranquilas. Y esto de que por ahí, si los varones venían y como pasaba a veces, como que venían, que se peleaban del colegio, era como que por ahí en la casa se le decía, bueno, se peleó con un compañero. Era como que estaba naturalizado que el niño tuviera determinada comportamiento o conducta diferente a lo que era una niña, a lo que debía ser una niña. Bien, exactamente, muy bien. Muchas de las cosas que dijiste son fundamentales. Por un lado, esa normalidad infantil es una normalidad heterosexual, ¿no? Los niños y niñas, desde el comienzo del siglo XX estoy hablando yo, pero largamente fueron inscritos en un orden heterosexual y patriarcal, ¿no? Y la escuela, históricamente, junto con la familia, a veces es, un lugar fundamental para producir lo que llamamos la socialización de género, ¿no? Esta idea de que algunos son nenes, otras son nenas, algunos son varones, otras son mujeres, y eso, como decía Emi, ¿no? Asociado a ciertas expectativas de comportamiento, de vestimenta, de un montón de cosas. Si ustedes analizan, sociólogos que han analizado libros de texto, no sé, hay un libro clásico de Catalina Weinerman y Marina Heredia que se llama Mamá, Amasa la Masa, que ya tiene muchos años, les puedo pasar el link porque está digital. Hasta la década de 1980, Mamá, Amasa la Masa seguía siendo la frase más popular en la primera lección de primer grado, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en primer grado y que mi libro dijera Mamá, Amasa la Masa también. Los productos culturales y de consumo, es decir, las películas, los dibujitos animados, las publicidades, las revistas para chicos, bueno, todo lo que uno puede imaginar, la ropa, los juguetes, también han sido y siguen siendo centrales en la producción de representaciones, sentidos e identidades sexuales y de género. Y yo les pregunto, ya que estamos, y después seguimos con otras cuestiones de la lista, en las salas, si quieren pueden contar cada una en qué sala está, si está en el profesorado, está trabajando, qué sala tiene, con chicos de qué edad trabaja. Eso se ve en las salas, ya no se ve más, ¿no? Esta diferenciación de nenes, nenas, porque hay mucho para decir al respecto. Vamos. ¿Ven cambios? ¿No ven? ¿Qué cosas se dejaron de hacer que eran naturales para nosotros?
cuando fuimos a la escuela, como docentes, que ahora no haríamos más. ¿Quién tiene ganas de compartir un poco sobre la cuestión de género en las salas? Puede poner ejemplos concretos de su sala, de sus prácticas, ¿no? Docentes o de formación, de lo que sea. Hola, ¿qué tal? Paula, hola. Mira, no, por ahí no en mi práctica, pero sí me pasó con mi hija que ella quería hacer fútbol y no podía, porque no había fútbol femenino. Y me chocó, le digo, bueno, pero que vaya con los varones, si era de tercer grado. Y me dijeron que no podían. Me chocó, como, pero que vayan, van a jugar a la pelota nada más. ¿Siguió sin poder? No, no, sí, la llevé a otro lado. Claro. La llevé fuera de la escuela. Claro, pero en la escuela, claro, yo sé que hay muchos problemas con eso porque es muy interesante tu ejemplo. Porque hasta los 8 años en muchos clubes las dejan jugar con los nenes, pero a partir de ese momento no. Sé que hubo movimientos en Mendoza y en muchas provincias de mamás que pusieron como recursos judiciales para que dejen jugar a sus hijas, y bueno, finalmente así a la fuerza las mujeres vamos entrando. Pero eso que decía puede ser por ahí no como docentes o como madres, ¿no? Yo, bueno, antiguamente se acuerdan que se hacía la fila de nenas y la fila de nenes, y en algunas escuelas se sigue haciendo, ¿no? Yo, digamos, uno como que se sorprende mucho. Me acuerdo que hace un par de años, cuando estaba, no sé si en segundo grado, en tercero, mi hija hace unos años, en una escuela súper progre, ¿no? Y viene, ella se pone en una fila que no sé cuál era, y una de sus maestras, una señora súper joven, con el pelo pintado de celeste, bla, 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 ella se pone en la fila de los varones o algo así, y dice, ¿qué hacemos? ¿Pero qué haces? No sé qué. ¿Acaso sos lesbiana? Quiero decir, y de esas, como un montón de comentarios que nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, hay como un montón de procesos juntos, pero digo, cosas que imaginamos totalmente superadas. Entonces digo, cosas que supuestamente están totalmente superadas, se van permeando. Pero bueno, sigamos con los niños y las niñas y la normalidad. Creo que no están nada superadas, que al revés, están empezando, ¿no? Como a instalarse cosas por ahí, vamos por un lado con el discurso y con la práctica vamos por el otro. Eso es como casi el kit de la cuestión, ¿no? Como los cambios, ciertos cambios culturales que se dan en ciertos círculos, ¿no? Profesionales, intelectuales, docentes, las leyes de las que voy a hablar como al final de la clase, un montón de cosas, van a un ritmo que muchas veces las prácticas, ¿no? Las leyes parecerían las propuestas discursivas más un punto de partida que un punto de llegada. Tenemos que combatir con un montón de prejuicios relacionados, por ejemplo, con la cuestión de género. Pero creo que también tiene que ver con que fuimos criadas, ¿no?, en este sistema, y que muchas de las cosas que por ahí, cuando las teorizamos, las podemos analizar de una manera, después al ponerlas en práctica se nos vuelven a jugar. Vos decías, bueno, fuimos criadas con determinada manera en la lectura, pero estamos atravesadas por ese patriarcado. absolutamente. ¿Y cuántas veces se pone en juego y después de actuarlo podemos decir, por ahí no iba, digamos? Absolutamente. Digo, uno toma ejemplos como por ahí muy tontos, entre comillas, de la vida cotidiana, pero bueno, cuántas que por ahí, bueno, yo tuve hija, pero quiero decir, por ahí vestimos de celeste a una hija, pero cuántas mamás conocemos o papás que visten de rosa a sus varones. Aún yo no vi muchos todavía, ni veo mucha oferta en el mercado textil, ¿no? Como, bueno, son cosas que parecen menores, pero no lo son tanto. Quiero decir, lo positivo es que, criadas de una manera, una cantidad de personas como que, bueno, ¿no? Se cuestionan, estudian, intentan con todas las limitaciones del caso. Otras no. Entonces, bueno, ahí estamos, Mari, como decía, en esa intencionalidad. Ahora, ya en un par de intervenciones se habló de la escuela. Evidentemente, cuando se define la infancia a principios del siglo XX, se asocia linealmente con ser alumno. Un niño o una niña, ante todo, es un alumno de la escuela pública. Entonces, alumno es el primer elemento
que constituye la definición de la infancia moderna. O sea, la infancia que habita en estos estados modernos que fuimos describiendo. Se esperaba que los hijos de los trabajadores desde los 9 o 10 años ingresaran al mercado laboral. Se entendía, se sabía, incluso se estimulaba que esos niños fueran algunos años a la escuela y después ingresaran al mercado laboral, porque de otra manera se iban a transformar supuestamente en delincuentes o vaya a saber qué, el discurso de las élites. Pero ¿no? Niño alumno es como una marca de fuego que trae el discurso moderno de la infancia que tenemos totalmente internalizado nosotros y nosotras, y que incluso defendemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos viendo que los niños y niñas son mucho más que alumnos. Esta normalidad de la infancia moderna implica también que los niños y niñas son hijos de una familia con ciertas características. Son alumnos, son hijos de una familia nuclear, ¿no? Compuesta por un padre, un matrimonio, una pareja casada, un padre proveedor, una madre ama de casa amorosa, ¿no? Este modelo de familia también se inventa, se define a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, es bastante nuevo, ¿no? Se instala una familia normal y una infancia normal, hombres normales y mujeres normales, todo esto es lo que se va instalando en esta etapa, y de este momento data también lo que llamamos la maternalización de la mujer, es decir, la idea de que todas las mujeres deben ser madres, que todas las mujeres quieren ser madres, que todas las mujeres tienen instinto materno, que también es como una creación de este momento histórico, y la que no tiene ese instinto o no es madre, no quiere ser, es anormal, no se realiza, no es femenina, no son todas construcciones de la modernidad. El niño dijimos que también es heterosexual, está inscrito en un orden de género, no dentro de un orden patriarcal. El niño es obediente, el niño y la niña, ¿no? Pero en términos modernos es el niño, ¿no? Que todavía ese lenguaje subsume a las niñas en el niño. Y eso no es menor para la construcción de un orden patriarcal, por supuesto. Debe ser, ¿no? Obediente, es inscrito también en un orden adultocéntrico, ¿no? Hasta hace muy poquito, la historia y las ciencias sociales pensaron o estudiaron a las sociedades atravesadas por las diferencias, las tensiones de clase, de raza, después de género, y hace muy poquito empezamos a estudiar a la edad. La edad también es un eje, es una variable en torno a la cual se organizan las jerarquías sociales. Quién es adulto y quién no lo es, no tienen las mismas prerrogativas, ¿no? Su voz no es igual de importante, etc. Y un último elemento muy importante que estamos empezando a estudiar hace también relativamente poco, digo, no solo en Argentina, en el mundo en general, es que los niños normales de la modernidad son niños blancos. Niños y niñas blancos y blancas. La infancia argentina se construyó como una infancia blanca asociada al mito de que la Argentina es una nación blanca. Muchas de estas ideas se expresaron de forma explícita de las que fuimos diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los niños deben ir a la escuela, los niños son fuertes, las niñas, como decía Emi, son dulces, son suaves, el padre es la cabeza del hogar, la madre es la reina del hogar, y otras, como los niños y niñas argentinos son blancos, no se dijeron por ahí con tantas palabras, pero sí con una profusión de imágenes que recorre todo el siglo XX. Si ustedes miran los libros escolares, las revistas infantiles, literatura infantil de casi todo el siglo XX, durante décadas solo incluyen dibujos y fotos de niños y niñas blancos. Y esa omisión de la negritud y de la identidad indígena dice mucho, ¿no? Por la negativa estoy diciendo, lo normal es ser blanco y lo otro no. Los negros y los indios se aparecían en estas publicaciones, eran siempre, o eran adultos, o eran elementos exóticos, arcaicos, ridículos, ¿no? Ahora, de todo esto que venimos diciendo,
¿no? Esta infancia normal, que los niños y niñas son alumnos, se inscriben en ciertas familias, son, digamos, heterosexuales, son blancos, si van a la escuela significa que no tienen que trabajar, en el mercado participan como consumidores y no como trabajadores, un montón de cosas. Vamos a ver cuánto esto sigue vigente con un ejercicio como recién planteaba Inés, ¿no? Como que bueno, se deconstruyen intelectualmente muchas ideas y conceptos, pero en la práctica cuesta mucho más. Vamos a compartir algunas imágenes que yo extraje de algunas páginas, les voy a contar, algunas son páginas de gobierno, otras son organizaciones civiles, otras son de revistas y de publicidad urbana. Voy a compartir, y al final no hice lo que me había dicho. No pasa nada. No hice Y lo ya que tenés vos- habilitado lo de compartir, no te preocupes. Ahí está. Ahí se ve bárbaro. ¿Se ve ya? Sí, perfecto. Porque yo no veo, a ver, ahí está. Bueno, entonces, acá tenemos el título del conversatorio, en el que estamos participando, básicamente. Y lo que yo voy a hacer es pasar algunas imágenes y vamos a ir dividiéndonos, vamos a ver algunos pequeños grupos de imágenes, y de ahí a mí me gustaría que ustedes me comentaran cuántos de esos elementos de lo que es normal, anormal, esperable, no esperable, cuáles son más sorprendentes, cuáles son más esperables. Vamos a ver algunos grupos. Voy a pasar 4 imágenes en primer lugar, y ahí como que abrimos un poco a lo que nos van generando, ¿no? Acá estas fotos que les voy a pasar primero son de niñas y niños argentinos, son fotos de páginas de ministerios, organismos oficiales, ¿no? Vamos, la dejamos un cachitín, y después volvemos sobre las 4 primeras, que son todas muy lindas. Acá, bueno, muchas se deben sentir identificadas. Bueno, las pasamos de nuevo si quieren. Y después nos vamos a detener en cada una. Bueno, a ver. ¿Quién tiene ganas de contar, pensar qué tiene que ver estas imágenes que elegí para esta clase, para este conversatorio, con las cosas que fuimos recién conversando? Yo acá veo, como veo lo que estoy compartiendo, casi no las veo a ustedes. A ver si logro. Ahí tengo un poco más. Bueno, no me las deja ver a todas igual. Me deja ver algunas. Bueno. Y pueden avisarnos en el chat ahí si quieren comentar algo, así, y de silenciarse si no, y hablar, ¿no? También. Claro, es la idea. Esto es un conversatorio, no es una clase de así. No las vamos a estar viendo si hacen así, ese es el problema, ahora que está compartiendo. Entonces, Claro, directamente se pueden desilenciar. Pero Claro. bueno, digo, relacionando con, a ver, con lo que se definió como normal, y ahora después vamos a ver también muchos de esos elementos, como era la escuela, por supuesto que lo encontramos positivo, ¿no? ¿Qué vemos en estas primeras imágenes? Y son homogéneas, hay alguna disonancia, hay algo como sorprendente. ¿Qué cosas podemos decir? ¿Qué podemos traer? En el hay chat. una pregunta de Dale. Dice, ¿pueden ser todas niñas la foto 1? A ver. ¿Pueden ser todas niñas? Es una pregunta. Yo no me di cuenta, a ver. No hay un varón. Yo noto un... Acá hay un nene. Hay un nene, sí. Acá hay un nene, ¿no? Yo veo ahí una foto más urbana, o sea, niños de los imagino de una ciudad, no del campo. Yo también. Sí, yo la veo urbana también. ¿Laura? La foto 3, que se ve que están en un lugar que no es urbano. ¿La 3 o la 4? No logro ver bien. Que los nenes están haciendo así, ok, esa. Se ve ahí como que no están en la escuela.
como que no están en un ámbito educativo y los demás... Puede ser. Es una foto también de un organismo oficial, es una foto de niños indígenas argentinos, creo que son Claro, no como tienen- NACOM. Yo Claro. en algunos momentos como, no puse tanto por ahí como las fuentes y las descripciones, como para no condicionar lo que, por ahí estuvo mal, no sé, pero para no condicionar lo que veíamos en primera instancia. Ahí Pero en el... digamos, Ah, sí, disculpa. no, por favor, Yara. Iba a decir que en el chat Emi dice, se observan diferentes contextos y niveles del sistema, niños, niñas de primaria, inicial. O sea que, por un lado, es bien interesante porque la escuela es una de las principales productoras de estas etapas de la infancia, ¿no? Que haya inicial, que haya primaria, que haya grados que se cumplen por edades, que haya un secundario. Bueno, la escuela en la modernidad es uno de los elementos principales de esta idea que tenemos, ¿no? Que de un desarrollo con edades uno tiene que pasar por una cantidad de etapas casi cuantificadas para hacerlo bien. Evidentemente, a ver, hasta hace algunas décadas, hasta hace poco tiempo, difícilmente los organismos oficiales hubieran incluido esta foto en sus páginas oficiales haciendo referencia a la infancia argentina, ¿no? Vemos igual, en la primera foto vemos niños y niñas, ¿no? Más grandes, más chicos, más rubios, más morochos, etcétera. Lo mismo en esta foto, ¿no? Que está como más chiquitito todo, pero también vemos, en todo caso, si quieren, muchas probables procedencias étnicas, etcétera, pero tenemos esta foto en la que sí, efectivamente ellos viven en un ámbito rural, son niños escolarizados de cualquier manera, acá están como en un momento de juego, etcétera. Y acá Carolina, vemos, ahí sí. comenta Florencia, dice la diferenciación bien demarcada de que los niños, niñas que están en un ámbito educativo de una ciudad son blancos y en el contexto aparentemente más rural, por así decirlo, no. Exactamente, hay como muchas asociaciones posibles de estas imágenes elegidas, ¿no? Como que incluso en estos intentos, me salió redundante, inclusivos en ciertas páginas oficiales, termina anclándose lo indígena con lo rural, lo no urbano, un momento lúdico pero que está fuera de la escuela, versus los niños mayormente blancos que están escolarizados. Entonces, bueno, aparece la presencia indígena, que es bastante novedoso en los discursos oficiales, y sin embargo, quizás, por lo menos en esta selección, hay ciertos contrastes que dicen bastantes cosas. Es un cómo aparece esta presencia, ¿no? Sí, Exactamente. y sin el embargo, cómo aparece. en esas 4 imágenes como muy asociado a la idea de las infancias felices, ¿no? Siempre Exacto. en Carmen, todo tal cual. contexto, las infancias felices. Eso es súper importante también. Una idea que se va instalando en la modernidad y progresivamente en el siglo XX es que los niños y niñas deben ser felices. Esa felicidad debe ser garantizada por los padres, en parte, vamos, por el Estado. Es una felicidad que, bueno, se asocia con, por un lado, asistir a la escuela, por otro lado, con consumir, ¿no? Como que las agencias publicitarias, digamos, ya a comienzos del siglo XX, se va descubriendo que las madres son un segmento del mercado bastante importante, y un poco más adelante los niños y las niñas. Entonces, ¿no? Como que el mercado va a asociar o va a intentar generar discursos donde se asocian esa felicidad con el consumo. Acá por suerte son imágenes de felicidad escolar en todo caso y de aprendizaje, pero es bien importante esto de las infancias. También en la definición de normalidad, la infancia es un momento feliz. Forzosamente. No importa que sea así o no, pero ¿no? Alumno, hijo, ¿no? Consume y no trabaja en el mercado, es feliz, etc. Bien. Avanzamos un poco. Entonces tenemos acá escolares básicamente, ¿no? De distintos niveles, niños con distintos colores de piel y procedencias étnicas, como imágenes oficiales de las infancias argentinas. Ahora voy a compartir algo muy diferente.
Son algunas fotos de campañas publicitarias de dos marcas de Un ropa. comentario más. Ay, un perdón, comentario. perdón. Gracias, Cine. Antes de pasar a lo próximo. ¿Lo lees Igual, bien? igual quédense tranquilas que vamos Dale. a volver. ¿Qué pasa? Pero dale, hagamos Sí, pero dice, podemos volver, ¿no? dice Sonia, y se puede hacer una búsqueda interesante. ¿Qué imágenes encontramos en las revistas de los sindicatos docentes, por ejemplo? Ah, bueno, Sonia, por supuesto. Invitó a que Sonia lo investigue, está buenísimo, está muy bien. Seguramente van a ser bastante heterogéneas y diversas, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a hacer Chana. Bueno, campaña publicitaria. Les voy a pasar 3, bueno, son 5 fotos o 6. Les paso y vamos volviendo. Las dejo un cachito cada una y vamos volviendo. Son chicos un poquito más grandes, algunos no había en edad de jardín, pero no, eso no cambia nada. Y vuelvo con las 3. No sé cuál quieren que deje, o si dejo alguna primero me van diciendo. ¿No? Bueno. Vamos a comparar un poco lo que proponen algunas marcas importantes en el mercado de la indumentaria infantil, porque bueno, estas, sobre todo Chiqui, tiene ropa desde recién nacido en adelante, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué podemos comparar con lo que vimos recién? ¿Cómo relacionamos con lo que venimos diciendo? ¿Qué ven ustedes acá? Seguramente ven muchas cosas y seguramente un poco les sirvió la sangre. Así que vamos. Dice acá, primer comentario en el chat, enseguida salió el comentario, no terminaste de decir que ven, que ya estaba. Sabrina Gómez dice, todas niños, niñas blancos, delgados. Eugenia dice, niños blancos, sexualización, sensualización. Igual, todo lo que dicen que está muy bien y ahí lo retomamos, también pueden hablar. Las que tienen capacidad, posibilidad técnica de hablar, pueden compartirlo también oralmente, ¿eh? Ahí Emi está levantando la mano. Sí, seguro hay mucho para decir, así que escuchemos todo y después hacemos alguna síntesis. Emi, ¿qué ves? ¿Cuál querés que te ponga? ¿Las 3? Las 3 igual tienen como, las 3 tienen, primero que son niños como más grandes, digamos, a diferencia de los otros. Esto de que sí, que los 3, creo que los 3 fotos son todos rubios, me parece. En la sexualización del cuerpo a medida que los niños y las niñas crecen. Esto con los modelos de la ropa para las nenas. Lo heteronormativo también, ¿no? Cómo se visten los niños, cómo están vestidas las niñas. Y la última como que me llamó, no me llamó más la atención, pero por ahí me chocó más verla porque se nota mucho esto de la sexualización del cuerpo de los niños. Esta última duró 2 días, creo. La tuvieron que levantar, esta campaña de Ona Sáez en Rosario, porque obviamente... tuvo una repercusión importante esa. Sí, contá Camila si sabes así, tuvieron que retirarla, evidentemente. Sí, tuvieron que retirarla porque, bueno, digamos, se puso un poco en evidencia todo esto que estamos conversando, digamos, más allá de la sexualización y demás. Yo lo que veo evidente en las 3 fotos tiene que ver, o en los 3 ejemplos, tiene que ver también con un retroceso en esta mirada, ¿no? de el niño o la infancia con características propias de sí misma y no asociado, digamos, a un adulto en miniatura. Acá lo que vemos es toda una oferta muy vinculada al mundo adulto, pensado en pequeño. Sí, y además acá Florencia dice estereotipos bien marcados, apoyados en una mirada súper binaria y hegemónica. Totalmente. Y Jessica creo que quería comentar algo. Hola. Sí, Hola, no, Jessica. a mí lo que me llamó la atención es la última, sí, la de Ona Sáez, que se ven, bueno, niñas como si fueran adultas.
Y eso sí, genera como un poco de rechazo porque llama la atención, sí, porque parecen modelos, parecen mujeres mayores, pero son niñas. Sí, Y sí. creo, si bien, si no me equivoco, creo que incluso, digamos, en la demanda que se había levantado en relación a esta publicidad, también se había hablado de, digamos, la imagen de un cuerpo como extremadamente delgado, ¿no? Como muy atribuido a, bueno, esos estereotipos de belleza que circulan y ya desde la niñez se instalan en este imaginario de lo normal, ¿no? Exactamente. Entonces, vean, Ahí las nenas más expuestas, pero los nenes también están como súper sensualizados en esas fotos, ¿no? También son como hombres. parece un grupo de chicos de 18 a 20 años, que son como las actitudes, ¿no? Cancheros ahí. Y aparte, por ejemplo, a mí lo que me llamó también más la atención es lo que decían recién del tema de la delgadez, ¿no? Pasa también a veces cuando tengo una hija y vas a comprarle ropa, esperás que te den un talle apropiado para la edad y termina siendo la ropa mucho más angosta, mucho más apretada, que no es lo que buscas para la edad de ella, o sea, como que eso también se ve, como que la ropa es muy chiquita solo para nenes y nenas delgados, como se ve ahí en la foto, ¿no? Como si no existiera otros cuerpos. Tal cual. Bueno, todo lo que dijeron, ¿no? Como que yo coincido con todas las apreciaciones. Algunas cosas las había visto más, otras menos. Son cosas súper interesantes, incluso para hacer un ejercicio escrito después, ¿no? Como que yo dejo estas fotos por si las quieren, esta selección por si la quieren usar ustedes. Hay muchísimo de lo que decían, Hay más ¿no? comentarios ahí. No, sí, sigamos. Yo porque no veo nada, yo como no veo el chat, sigo, ¿viste? Pero dale. Dice Sonia. A ver. Se expuso el cuerpo de niñas menores de edad violando su derecho a la intimidad. Sí, es lo primero que pensé yo también. Y Emi dice, naturalizar los cuerpos desde la mirada binaria según la heteronorma. Exactamente. Entonces, todas las cosas que fueron diciendo son tremendamente acertadas. Por un lado, bueno, recién vimos cómo, incluso, no sé, en esta primera foto, si bien no hay una búsqueda específica de incluir niños indígenas o negros, de ascendencia afro, lo que fuere, hay chicos con la piel un poquito más oscura, un pelo un poco diferente, como somos todos en las escuelas, ¿no? E incluso ya desde los ministerios, incorporando de distintas maneras a las infancias indígenas. Esto es, creo que Camila dijo, como un retroceso en muchos sentidos, ¿no? De todas las cosas en las que supuestamente vamos avanzando. Por un lado hay una infancia blanca, y rubia, platinada, ¿no? Con la piel blanquísima, los ojos claros. Entonces, en cuanto acá hay un mensaje racial, digamos, esto que ya por ahí no vemos tanto en los libros de lectura, en los libros de cuentos, en lo que eso se deconstruyó muchísimo, la literatura infantil, bueno, se transformó muchísimo, por suerte. Bueno, hay discursos que conviven con esos discursos mucho más ayornados, como esta campaña publicitaria de Chiqui, por ejemplo, que están diciendo otra cosa. Y no es solamente esto, porque ustedes están hablando de la belleza. La belleza es blanca. Para ser lindo hay que ser blanco, blanca, o rubia. Y también hay que ser muy flaquita, o muy flaquito, ¿no? Recién hablaban de, bueno, ni hablar de que en Argentina no se respeta la ley de talles, para niños, para niñas, para adultos. Pero yo decía, bueno, estas imágenes y fotos son de niños y niñas que no son tan grandes tampoco, tienen 11 o 12 años, ¿no? Las nenas que están acá en ropa interior, donde, bueno, uno no entiende cómo a la empresa, a los padres, a quien fuere, no se les ocurre que esto es una exposición de su intimidad exactamente, de su carácter de menores de edad, es como no te entra en la cabeza, pero en fin. Digo, estas imágenes, si bien son de chicos más grandes, también las ven los chicos chiquitos y las chicas chiquitas, ¿no? Ven también las revistas, la tele, cuando se van a comprar ropa, puede ser no a esta marca que es tan cara, pero a otras que hacen cosas parecidas. Entonces, no es que es una imagen solamente dirigida a
también lo ven los grandes, ¿no? Lo ven los chicos, entonces los estereotipos de cómo tiene que ser un cuerpo bello, un cuerpo deseable, porque ustedes hablaron mucho también de la sexualización y la sensualización, ¿no? de estos niños y niñas, estas imágenes, que bueno, que acá llegan como en horas AES a un estado más bien paroxístico. Bueno, ¿avanzo con un par más o tenemos más Dale, dale. comentarios? Sigamos. ¿Avanzo? Bueno, veamos un poquito otra clase de imágenes que no tienen nada que ver. Elegí 3 imágenes de niños y niñas trabajadores en Colombia, Bolivia y Argentina. Esta primera, que ahora ustedes me van a describir a mí, es de una página que se llama Soy Campesino, de una página colombiana que tiene decenas de imágenes así. Es una de familias campesinas, o bueno, de personas que celebran su identidad campesina y cómo en las familias campesinas los niños trabajan desde muy pequeños, ¿no? Y su historia también como campesinos que en su infancia comenzaron a trabajar en el campo. La segunda es una foto donde se muestra el trabajo también en el campo, de niños un poquito más grandes, de niños bolivianos. Ya es de un artículo que cuestiona el trabajo infantil, digo, porque vamos a ver que no son casuales las caritas, lo que uno ve, y esta es de una página argentina donde también se habla del trabajo infantil, etc. Bueno, cuéntenme qué ven, qué cosas les sugieren, son contemporáneos, no puse el año, pero bueno, son fotos de estos últimos 10, 15 años, ¿no? Comparada con las anteriores, comparada con el ideal de infancia. Estos casi podrían estar en preescolar, los primeros. En una sala de 5 hasta de 4. Y se podría decir que se están vulnerando los derechos de los niños, ¿no? Jessica, ok. Sí. ¿Qué más? Sí, pero por ahí la visión sobre unos y otros niños es diferente, ¿no? Sobre lo que muestran en las fotos, porque seguramente, digo, no sé, haciéndome una idea de lo que pueden decir los artículos, seguramente estos niños que son más pobres, las familias los mandan a trabajar porque, no sé, en vez de mandarlos a la escuela, los mandan a trabajar, seguramente hay una cuestión ahí de prejuicio, digamos, o de juicio, y quizás para la otra imagen, donde tampoco no hay mucha información sobre lo que dice, pero digo, por lo que se puede ver o percibir, por ahí está bien visto que esa niñez pueda llegar a trabajar para ayudar a su familia. Bien, Eugenia, ¿qué más? Como que cada foto connota un valor sobre lo que está pasando, ¿no? Porque en la primera están como más orgullosos, como una Están foto contentos. que transmite orgullo por ese trabajo, y en la segunda es todo lo que pesa ese trabajo en un niño, y la tercera, bueno, es una niña predestinada por el género, digamos. Ahí Sonia está preguntando, dice que las imágenes nos llevan a una pregunta, ¿el Estado dónde está? Claro, bueno. Bueno, a ver, el trabajo infantil de niñas y niños es un tema gigantesco, no es que nos vamos a meter así de cabeza. Sí les cuento que, bueno, evidentemente la definición normal de la infancia moderna, que implica que los niños normales no trabajan, convive con la realidad de que en América Latina y en Argentina miles y miles de niños siguieron trabajando durante todo el siglo XX. Se pueden haber reducido los niveles y el tipo de trabajos, pero incluso hoy los últimos datos del INDEC revelan que cientos de miles de niños en Argentina desde los 5 años trabajan. En las comunidades campesinas es muy típico que desde los 5 o 6 años se empiece a ayudar en el campo a la familia. Entonces, ustedes saben que en América Latina, en Asia y en África existen los NACs, que son los niños y adolescentes trabajadores asociados, que reclaman desde hace años a los estados que les permitan legalmente trabajar, porque dicen que al no estar permitido legalmente, son sometidos a la explotación más extrema.
Entonces acá está la tremenda disquisición de aspiramos, ¿no? El discurso abolicionista y de erradicación total del trabajo infantil aspira a que no exista algo que en los países tan pobres y desiguales como los nuestros sigue existiendo. Entonces es como algo tremendamente difícil ya como situación. Y esta foto es exactamente, la primera muestra orgullo, alegría, son de familias campesinas que muestran que sus hijos trabajan con ellos, sí van a la escuela esos chicos, o sea, no es que no van, trabajan y van a la escuela. Hacen las dos cosas, pero impacta que sean tan chiquititos, ¿no? Estos primeros que están con sus ropas campesinas, sus sombreros y son como unas asadas, son algo como para labrar la tierra, ¿no? Y acá, como decía Inés, vemos todo el peso de esos enormes tarros con pepinos, no sé bien qué es. Y después esta niña, ¿no? Sobre todo en los sectores populares, las niñas comienzan a hacer tareas domésticas desde muy, muy pequeñas, cuidando a sus hermanitos, limpiando la casa. Muchas veces en América Latina y otros países y otras regiones pobres del planeta dejan los estudios antes que los varones para ayudar a las mamás, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto, en principio, aunque la primera foto nos genera cierto desconcierto, uno ve todo lo tremendo que es el trabajo infantil, enseguida como lo asociamos a no asistir a la escuela, ¿verdad? Bueno, Yo quería aclarar algo por ahí en relación a las tareas domésticas, que los niños y niñas empiecen a realizar algunas tareas domésticas en función de su edad y respetando sus tiempos y sus ganas y demás, digamos, no es considerado trabajo infantil, sí, entendiéndolo como una instancia de aprendizaje. Distinto es esta criatura, me parece que por lo que se ve, viene lavando un montón de ollas, y sin contar que justo la imagen provoca porque es una niña y no un niño que está haciendo el trabajo. Y porque es bastante chiquita, ¿no? Como por lo menos para los parámetros, porque en realidad la normalidad infantil se define desde los parámetros de las clases medias y altas, y excluye las realidades de los sectores populares. Entonces, en el campo, los niños y las niñas trabajan. Y eso no quiere decir que no vayan a la escuela. ¿Perdón? Que medio que no llega a la bacha, no llega... Eso es lo que impresiona. Es muy chiquitita para todo este trabajo. Hay más comentarios en el chat. Sí, eso. ¿Los querés leer, Inés? Dale, por favor. Sonia, en nuestro país ya hay publicidades de yerbas que expresan recolección sin trabajo infantil. Como reclamo. Claro, porque es uno de los ámbitos más, más cuestionados, ¿no? Por el uso de mano de obra infantil en las plantaciones. La industria yerbatera es una de las principales. Es como que hay que buscar que el paquete diga sin trabajo infantil, ¿no? Porque son discusiones muy complejas, ¿no? Si las familias, si los derechos están garantizados y los niños trabajan una cantidad de horas corta en el marco familiar, ¿no? Que es lo que también permite la ley a veces, ¿no? Sin perjudicar su salud, su derecho a estudiar, a jugar, a divertirse, a un montón de cosas. Bueno, ahí están las discusiones, hay movimientos muy importantes también de científicos, de legisladores que defienden que se respeten ciertas formas y se protejan ciertas formas de trabajo infantil. O sea que lo que yo quise traer acá es que el discurso abolicionista, si bien ese discurso hegemónico dominante, no es el único. Ni entre los, ¿no? Pero les voy a poner otra como para... Leo otro comentario que está abajo. Dice, sí, dale, por favor. Yo como que no lo veo, ustedes metan, porque yo si no, dale. De Eugenia, dice, sí, pero al margen de que estén escolarizados, en la foto solo se ve que están trabajando. Entonces la imagen que representa es que seguramente no vayan a la escuela. Sí, era como contestando... Sí, claro, tal cual. Sí, tal cual. Nosotros vemos esas imágenes sueltas y bueno, es claro que podemos imaginar lo que nos va disparando. Miren esto. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que es Chiquititas, ¿no? A mí no me tocó, yo ya no era niña, obviamente, tampoco era madre en ese momento, así que no lo vi, pero sé obviamente de qué se trata. Algunas por ahí muy jóvenes lo vieron de chiquitas, o sus hijas, si tienen hijas un poco más grandes, no sé. Esto también es trabajo infantil, ¿no? Exacto, a esto voy. Estos nenes que vemos acá, bueno, son muy chiquitos y algunos empezaban, no sé, desde los
6, 7, 8 años. ¿Cuántas Antes horas por día? también. Y antes también, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas por día trabajan los niños que trabajan en televisión? No, y a mí lo que me recuerda, yo ya era docente, también soy docente de primaria, que había nenas que me decían que querían ser huérfanas, porque No. Bueno, los sí. lugares que habitaban estas niñas tenían poco que ver con, ¿no?, los lugares que Sí, habitualmente... sí, es tal cual, el orfanato con la ropa de John Cook, cosas todas espantosas de la factoría de Cris Morena, ¿no? Vieron que ahora, si tienen Netflix, que están dando una serie, no sé si más o menos en esta época, Rebelde Way, un poco después, porque esos chicos fueron creciendo. Yo la otra vez miraba con mi hija algunos capítulos y era increíble, porque tiene todo: clasismo, sexismo, violencia de género, porque los varones adolescentes a las chicas las amarrean, les pegan, las amenazan, le dicen, no sé, insultos como indio, azteca, pobre. Es imperdible como producto cultural, digamos, y que lo hayan vuelto a poner, pero es la misma fábrica. Entonces, lo que sí me interesa es, así como a mí también las fotos que elegí me chocaron y me sorprendieron, la de los niños trabajando que vimos, acá es todo felicidad. En parte, bueno, son niños blancos y de clase media que están trabajando porque quieren. ¿Para cuántas horas trabajan estos nenes y estas nenas en televisión? ¿No? Muchas veces El uno escucha trabajo decir, infantil validado y el trabajo infantil juzgado, ¿no? Como... pero fíjense cómo también uno es de la gente pobre, ¿no?, de personas que en América Latina la pobreza y la pertenencia racial están muy imbricadas, en Argentina también, aunque en Argentina hagamos de cuenta que no. Entonces, hay otro trabajo infantil que es fabuloso, ¿no?, es celebrado socialmente, implica felicidad, las nenas quieren ser como ellas, como decía Mari, ¿no?, recién. Entonces, esto para sintetizar que en toda valoración, ¿no?, o todo discurso sobre la infancia se mezcla, ¿no?, clase, raza, género, ¿no?, pertenencia al ámbito urbano rural, porque uno podría decir que estos niños de clase media y blancos pueden trabajar y celebrar de bien visto, y los chicos de los sectores populares, incluso en el campo, con sus familias, no. Y bueno, si uno se pregunta por qué, nos remite a todo esto que estábamos discutiendo. No sé si la figura de chiquititas suscita algún otro tipo de comentarios o alguna comparación más, o si avanzamos. Ahí Sonia estaba diciendo. ¿Querés que lea, María? Dale, sí. Porque hay dos comentarios. Está el de Sonia que dice, en estos últimos años se advierte el trabajo infantil como youtubers. Claro. Sería también trabajo infantil validado. Tal cual, sí, Y puede dice, ser, nos ha ocurrido, sí. Y Eugenia dice, me parece que hay una niñez y otra niñez. Esto de una niñez entre comillas y otra niñez también entre comillas. Así como hay un trabajo infantil y otro trabajo infantil. Leída sugiere algo, dice, leída con voz de los Simpsons, sugiere algo parecido a la diferenciación entre las dos primeras imágenes. Para cierta población estará bien que las niñas trabajen para que aprendan, mientras que los otras niños, niñas, si trabajan no estarían haciendo lo importante o acorde a su edad. Bien, excelente también. Muy buena síntesis. Y Todos Emi los- agrega también ahí, los medios de comunicación masivos refuerzan los estereotipos de género. Exacto, en términos generales, sí, uno puede decir, bueno, no en esa época, pero ¿no?, un poco después convive con este tipo de... En Netflix, bueno, tenemos, como les decía, Rebelde Way, que es como otra forma de chiquititas para chicos más grandes, pero que lo ven chicos muy chicos también, ¿no? Con los hermanos más grandes, se sientan al lado, y qué sé yo, y tenemos Paca Paca. Entonces, es como que estamos atravesados todo el tiempo por discursos que muchas veces están en tensión. Lo malo es que los más reaccionarios siguen también vigentes. Dejo de compartir, sé que las imágenes nos encantan, pero dejo de compartir. Entonces, toda esta normalidad o estas normalidades
¿no? que fuimos definiendo a lo largo de la clase, que a veces se expresan con palabras y discursos muy claros, y otras con... Yo quería tener las imágenes porque, bueno, también los niños y las niñas, sobre todo los de corta edad, ¿no? que están sumergidos en un mundo de imágenes y van metiéndose en el mundo de la escritura y de lectura, ¿no? son muy pregnantes las imágenes en la primera infancia, en toda la vida, pero ¿no? cuando todavía estamos recién como metiéndonos en el mundo de la escritura y de la lectura, aún más. Digo, entonces, la misma etapa, vieron que yo les decía que se fue formando esta definición de las infancias normales. En ese mismo momento, las élites en Argentina y en todo Occidente empezaron a identificar algunos niños y jóvenes, ¿no? A los que se empezaron a referir como huérfanos, abandonados, pobres, viciosos, delincuentes, que no encajaban en los roles que se empezaron a definir como los normales para los niños, las niñas y los jóvenes en ciertas edades. No estaban en los lugares que tenían que estar, la casa, la escuela, ¿no? La calle controlado por adultos, un taller industrial, sí, eran pobres, pero también controlados por adultos. Para todos estos chicos que los empezaron a preocupar, lentamente se fue generando una categoría que los englobó a todos, que es la de menores, ¿no? La minoridad. Como espejo complementario, como contracara, como contrapunto de la infancia, se genera en el mismo momento histórico la categoría socioetaria de minoridad. Los menores son todos los niños que no se comportan o no viven como deberían acorde a su edad. Muchísimas, bueno, yo investigué bastante la historia de esta categoría, ¿no? Pero durante varias décadas, de 1870, 80, 90, principios del siglo XX, los discursos se van multiplicando, pedagogos, ¿no? Médicos, pediatras, legisladores, qué hacer con estos pibes que están deambulando, y con una idea, ¿no? Muy evolucionista, muy propia de la época, de que esto de estar en la calle directamente los iba a conducir a la delincuencia. No estar dentro de los parámetros de la infancia normal equivalía a ser o convertirse muy pronto en un delincuente. En 1919, en la Argentina, se sancionó la Ley de Patronato de Menores, que fue muy importante porque estuvo vigente hasta 2005, casi 100 años, ¿no? Hasta hace muy poquito rigió la vida, sobre todo de las infancias pobres. ¿Y qué es lo que la Ley de Patronato de Menores permitió hacer? Permitió que el Estado dispusiera, tomara el control de los que fueron definidos como menores moral o materialmente abandonados y o delincuentes. O sea que en la formulación de la ley, lo que se llamó menores abandonados moralmente o materialmente, o sea, pobres, y o delincuentes, es lo mismo que ser delincuente. Lo que la ley habilitó es que el Estado, a través de un juez de menores, dispusiera suspender o quitar la patria potestad a los padres y que estos niños quedaran bajo la tutela estatal o bajo el patronato estatal, por eso se llama ley de patronato. Y podían ser lo que se llamaba colocados en familias, que los defensores de menores los colocaban en casas para que fueran lo que en ese época llamaban sirvientes, ¿no? Supuestamente por ahí les iban a dar un salario, pero se transformaban en servidumbre gratuita, básicamente. No existía la adopción legal todavía, hasta muy entrados en los años 40. O podían ser internados en reformatorios, en instituciones de menores, ¿no? En todo caso, lo que se pensaba es que los padres y las madres eran culpables del desvío de sus hijos. Entonces, como eran culpables y responsables, se pensaba que los padres eran alcohólicos, las madres prostitutas, o en todo caso todos eran abandónicos. La solución era expropiar a los niños de esas familias y que el Estado se hiciera cargo de ellos. Entonces, la estrategia de regeneración, que era una palabra muy importante en las primeras largas décadas del siglo XX, era desmembrar a las familias y ocuparse de esos chicos, con los destinos que ustedes se pueden imaginar. Desde los años 30, algunas de estas políticas se empezaron a revisar, y, ¿no? Con todas estas ideas de los pediatras y educadores, tratando de preservar el binomio madre-hijo, se intentó empezar a
trazar políticas sociales que no implicaran la desvinculación de las madres y los hijos. Pero el impulso tutelar pervivió por muchas décadas, hasta principios del siglo XXI, cuando esta ley fue derogada. Y por ejemplo, el resultado de esta ley, o en términos de qué produjo esta ley, es que miles y miles de niños en el siglo XX fueron adoptados de manera irregular o regular, separados de sus familias porque eran familias pobres. ¿Cómo decidía un juez que un bebé, ¿no? O que una familia podía presentarse con un bebé que decía, uy, me nació sin ninguna prueba, y lo adoptaban como si fuera propio? Porque en el fondo, ¿no?, esta idea de que es mejor para ese niño no estar con su familia pobre, desviada, de degenerados, de delincuentes. No hay nada mejor para este niño que sacárselo de la familia, ¿no? Entonces digo, importan estas leyes porque produjeron un montón de cosas. Yo me concentré más en los niños y adolescentes, pero digo, para traerlo a las experiencias que tienen que ver con niños pequeños. Y acá les recomiendo un montón de películas que son súper interesantes, algunas se consiguen muy fácil en YouTube, o están en plataformas, ¿no? Nordeste es una película argentina muy interesante, de Juan Solanas, el hijo de Pino Solanas, que habla de la compra y venta de bebés en el nordeste argentino, que es el lugar más importante para compra y venta de niños, incluso actualmente, ¿no? Porque hay muchos niños blancos y pobres que los europeos vienen a comprar muchas veces. Una especie de familia, es una película que hace poco estuvo en Netflix, muy interesante, argentina, sobre una médica, una mujer que quiere adoptar un bebé y lo intenta hacerlo por las vías legales, también van a misiones, creo, pero bueno, ahí se encuentra con toda una red muy complicada. La película Joel, un niño un poquito más grande, pero muy hermosa, ¿no? También un niño que es adoptado, por ahí algunas la vieron, están sonriendo, en Ushuaia. Acá la tuvimos en recomendaciones, en uno de los trabajos que hicimos, de recomendaciones colectivas de películas, nos recomendaron Joel, creo que Emi. Ah, ¿No? mira vos, está me equivoco. muy interesante también, no sé si Emi está. Y la historia oficial, por supuesto, porque esta posibilidad de que el Estado expropiara niños de las familias, en todo caso de sectores populares, ¿no?, llega como un paroxismo extremo durante la dictadura militar, más allá de todas las variaciones, quiero decir, en definitiva, muchas veces los hijos de los detenidos desaparecidos eran anotados como miembros de los apropiadores, porque había todo un sistema que históricamente permitía las adopciones irregulares y un montón de cosas. Hay un libro muy interesantísimo de la antropóloga Carla Villalta, que se llama Entregas y Secuestros, donde explica por ahí esta ligazón entre el sistema de patronato y las apropiaciones de niños durante la dictadura militar. Ahora, entonces, de manera muy lenta, desde mediados del siglo XX, de la mano de renovaciones pedagógicas, psicológicas, políticas, los adultos comenzaron a interpretar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, que es una palabra también que se va imponiendo en el siglo XX, pero que no es una palabra tan antigua en realidad, y las obligaciones de los adultos respecto de los niños a partir de un imaginario y de un lenguaje construidos en torno a la noción de derechos. La palabra derechos de los niños, derechos de la infancia, para mí que soy historiadora, es muy reciente, y es muy reciente en términos generales también, ¿no? El hito legislativo más importante, uno podría decir, internacional, en este sentido es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ¿no?, que establece internacionalmente cuáles son los derechos de los niños en ese momento, diríamos de los niños y niñas, de los niños, niñas y niñes. Y es una ley que lentamente va siendo ratificada por los estados latinoamericanos y mucho más lentamente va conduciendo a leyes y prácticas que se adecúen a un sistema de derechos. En Argentina, de hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño adquirió rango constitucional en 1994, pero pasaron más de 10 años, desde el 94 digo, para que empezaran a producirse transformaciones importantes
en las leyes relativas a los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, sí es justo decir que desde comienzos del siglo XXI estamos asistiendo a lo que a veces yo pienso que es casi como una revolución legal, ¿no? En relación a las infancias, porque es tan abundante, tan variada y tan importante la legislación, ¿no?, que se viene produciendo en los últimos 15 años aproximadamente, un poquito más, que la podemos llamar así. Esta ola de transformaciones fue inaugurada en 2005, cuando se derogó la ley de patronato, ¿no?, con muchos combates de ONGs, juristas, pedagogos, muchas personas implicadas en la derogación de ese sistema tan antidemocrático, y esta ley se reemplazó por la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que ustedes seguramente conocen, ¿no? Esto, por lo menos en la teoría, ahora hablamos de la teoría y de la práctica, supone un giro copernicano en el tratamiento de las infancias, porque por un lado se destituye la categoría de menor, no hay más menores, no hay más minoridad, no se puede por lo menos hablar de eso, aunque a veces las prácticas atrasan un poco, y la ley instituye un único universo de niños, niñas y adolescentes que son todos ellos iguales ante la ley y son sujetos de los mismos derechos, ¿no? Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y sujetos todos de los mismos derechos sin minorización de ninguna parte de la infancia. Este universo de niños, niñas y adolescentes que por primera vez fue, ¿no?, igualado frente a la ley, desde entonces ha sido destinatario de una enorme cantidad de leyes muy importantes. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, yo voy a mencionar algunas nada más, ustedes algunas las conocen muy bien. La Ley de Educación, ¿no?, que reconoce, entre otros aspectos, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Esto es muy nuevo, como un derecho de los niños y niñas, poniendo en el centro de la escena la dimensión étnica y racial de la vida infantil, y el hecho de que muchos niños y niñas argentinos son indígenas, son bilingües, y merecen una educación bicultural, ¿no? Se ha sancionado la ley de prohibición del trabajo infantil, ¿no? Y en las grandes ciudades también están, no solo... Están, exactamente, eso es lo importante, no es simplemente un tema de qué hacemos en el Chaco, en el conurbano bonaerense, incluso hay algunas escuelas que son biculturales, en algunas localidades del conurbano bonaerense, ya sea por la presencia de niños indígenas argentinos, bolivianos o hijos de bolivianos, por ejemplo, también hay como una gran interculturalidad en Buenos Aires también, como señala Inés. Por eso no es un tema que es, bueno, acá estoy en Buenos Aires, que es un problema de las provincias, tal cual. Bueno, ¿no? Se asciende la edad de trabajo infantil, entre otras, porque vamos cerrando, la ley de identidad de género, ¿no?, que permitió que por primera vez a escala planetaria una niña trans argentina de 5 años inscribiera en su DNI el nombre de su identidad autopercibida, y de ley de acceso e interrupción voluntaria del embarazo, que contempla los derechos de las niñas y de las adolescentes a interrumpir los embarazos, que en los casos de las niñas siempre son resultado de violaciones, y a los adolescentes muchas veces también, ¿no? No siempre, pero muchas veces. Lamentablemente, ¿no?, en América Latina, en Argentina, los impulsos democratizadores y progresivos que supone la igualdad ante la ley propia de la noción de derecho, se contradicen con las tendencias regresivas implicadas en el aumento de la pobreza, la desigualdad, de la población en general y de los niños, niñas y adolescentes en particular, que generalmente son los que más sufren estas situaciones de inequidad, de desigualdad en el acceso a los recursos económicos, sociales, culturales de sus comunidades. Y en tal sentido, bueno, es nuestro desafío como comunidad de adultos y de educadoras, en este caso, intentar por todos los medios, ¿no?, acortar las brechas que son tan enormes e insondables en nuestro país entre las aspiraciones y las realizaciones de la ley. Lo cual va a ser imposible si no se cambian evidentemente las condiciones de vida de gran parte de los niños y niñas argentinos. Esto es, bueno, un desafío enorme, no se resuelve solamente
por medios intelectuales, aunque eso es importante, pero bueno, sí creo que un diálogo mucho más fluido entre los conocimientos que se van produciendo sobre las infancias y las prácticas de educadoras y educadores y con aquellos que desarrollan las políticas sociales y las políticas públicas sería un buen punto de partida. Bueno, hasta acá, y digamos, llega lo que yo tenía como propuesta para este conversatorio. No sé si tienen más comentarios para hacer, de cualquier parte de la exposición, de la clase. Bueno, han comentado muchas cosas muy interesantes, ¿no? En relación a la normalidad, en relación a las imágenes, todas las cosas que fuimos viendo. Así que bueno, nada, quedo hasta aquí por si hay algún otro tipo de comentario, y si no, bueno, agradecerles mucho la invitación, y creo que la pasamos bien. Yo creo que deben haber comentarios para hacer. Tengo muchas camaritas apagadas, que a mí eso me mata. Yo a mis propios, ustedes, pues tengo menos confianza. Mis propios estudiantes los zarandeo, tipo, prendan esas cámaras cuando... Pero bueno. Ya nos tienen acostumbradas a nosotras. Claro, Por eso no insistimos. Claro, no, pero claro, ustedes pues ya se resignaron. Yo como soy nueva vengo con todo Para mí me parece interesante esto que, digamos, este cambio en el enfoque de derechos, verlo a lo largo de la historia, está bueno porque en realidad yo creo que todas tenemos el formato anterior. Total. Muy de a poco se va generando, y en nuestros espacios de trabajo los construimos, no los construimos en nuestros hogares, por ejemplo. Lo digo como una generalización, seguramente habrá un montón de historias diferentes, pero generalmente generamos la idea de derechos de las infancias formándonos, ¿no? En nuestro rol profesional más que nada. Y es fundamental nuestra mirada, porque la verdad es que los pibes y las pibas no tienen voz propia para definir políticas públicas. Es el único sector de la sociedad que no lo tiene. Entonces, no nos tenemos que pensar como representantes, pero sí que tenemos una llegada que nos tiene que sensibilizar en ese sentido. Y la participación infantil en las aulas, quizás no estamos, digamos, pensando, ¿no? Por ejemplo, en primaria, las asambleas o los centros de estudiantes en los secundarios son fundamentales para que tengan su propia voz también, ¿no? Y desde ya que desde las infancias es desde otro lado, desde las primeras infancias, esa voz aparece de muchas otras formas, aparece corporalmente, aparece en su quehacer, en sus acciones, pero esa sensibilidad para escuchar es prácticamente lo que estamos queriendo generar todo el tiempo en la formación, ¿no? Absolutamente. Esto que decís, bueno, desde muy, muy pequeño, desde, no sé, desde lactarios, hablan de muchas maneras, más allá de que articulen las palabras o no todavía, pero... Digamos, ya desde que nacemos nos comunicamos, entonces... Pero esta idea que vos traes de, bueno, la mirada, la escucha, ¿no? El abrazo, la contención, todas estas cosas que son tan trascendentes y que distan tanto de lo que se practicaba en otras épocas, ¿no? Por suerte ustedes lo están cambiando un montón. Entonces, bueno, espero que esto haya suscitado, movido algunas cosas en las cabezas, así y bueno, que sea productivo de alguna manera. Siempre es como la intención, ¿no? Juntarnos, repensar un poco las cosas que hacemos. Acá Emi está escribiendo algo, ¿no? Sí. Dice, poder recuperar a través de este espacio las múltiples infancias nos permite deconstruir y construir nuestra mirada. Es exacto, como dice Inés, una labor que es cotidiana realmente, ¿no? Esta deconstrucción de múltiples sentidos, ¿no? De género, ¿no? Como en relación a hombres y mujeres, adultos y niños, todo eso es como que, bueno, estamos atravesados, cuesta, es difícil. Bueno, toda esta diplomatura. No es solo lo de género, sino también muy centralmente el alumno obediente, ¿no? Que todas tenemos. Obediente, disciplinado, ordenado, callado, que sobre todo, ¿no?
termina sala de 5 y ya en primer grado tiene que estar sentado de una manera y en un lugar 4 horas, un montón de tiempo. Bueno, todas esas cosas. Ese alumno imaginario también todavía permea mucho de nuestra imaginación. Y bueno, es hora de ir cambiando las cosas como lo estamos haciendo, cada uno en el nivel en el que trabaja. Y bueno, para mí siempre es un enorme gusto, aunque yo no trabaje con niños y niñas tan pequeños, me encantaría, yo no lo hice, ahora estoy un poco grande, pero bueno, quién sabe. Me gusta mucho encontrarme con personas que sí lo hacen y que se están formando, bueno, ya son expertas, profesionales en el trabajo con las primeras infancias. Es realmente un gusto para mí, lo que me interesa muchísimo, así que bueno, les agradezco mucho la invitación. Esta Te posibilidad de agradecemos jugar. mucho, Cristina, tu disposición y tu clase. Sí. Estuvo muy buena. Y acá cierro con las palabras de Sonia que dice, muchas gracias Carolina, pronto te volvemos a convocar. Un beso para Sonia, no nos vemos en persona hace mucho tiempo, pero bueno, un cariño inmenso, y bueno, a todas, a Inés y a Yara que estuvieron también en la previa con todas las cuestiones técnicas, que todo saliera bien prolijo, bien sonido, la imagen, todo perfecto, ahí ayudando también, y a todo el equipo docente, bueno, las felicito porque la verdad es que parece una propuesta de lo más enriquecedora, y a todas las estudiantes que bueno, que sigan su cursada así muy bien, que terminen bien, que tengan sus diplomas a fin de año, y bueno, a ponerle garra con eso. Bueno, las dejo ahora que creo que tenían un momento de repaso, tampoco quiero, ya la atención en un momento empieza a decaer, todas tienen que ir también a atender otras cuestiones, así que bueno, nos vemos, nos escribimos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicas. ¿Les Bueno, parece gracias. si corto la grabación? Así ya nos queda como para subir. Dale.